Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchos saludos por allá. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. De nuevo, gracias por atendernos, doctor. Y es que queremos tener información sobre su actuación hoy en el Tribunal Supremo de Justicia. Usted introdujo una acción de amparo constitucional en representación de un grupo de jóvenes venezolanos, en representación de esos venezolanos que se inscribieron después del 7 de octubre en el registro electoral permanente. Sí, les comento. Se trata de venezolanos que se inscribieron paradójicamente después del 15 de abril del año 2012, es decir, hace casi más de un año, porque debe recordarse que el registro electoral utilizado para las elecciones presidenciales del pasado 7 de octubre fue un registro electoral que tuvo corte, se cortó, se cotejó al día 15 de abril del año 2012. Cerró a los efectos de las elecciones para ese día. Aunque sabemos que legalmente el registro electoral es permanente, siempre las personas se pueden inscribir en el registro electoral, para las elecciones siempre se hacen cortes, ¿no? Se prevén cortes del registro y entonces se prevé una fecha de cierre, luego se prevé una auditoría y luego se utilizan las elecciones. Entonces, el registro que se utilizó el 7 de octubre cortó el 15 de abril. Bien, ese registro que cortó el 15 de abril de 2012, ese registro fue utilizado para las elecciones presidenciales y para las elecciones de gobernadores. Pero posteriormente el CNE convocó las elecciones municipales y entonces llamó pues y puso puntos de actualización de registro electoral, etcétera. Hizo un operativo especial, aunque el registro es permanente, hizo un operativo especial para inscribir más personas para las elecciones municipales, y ese registro se hizo un corte al 15 de febrero del año 2012, al 15 de febrero del año 2012. Ese día se hizo un corte del registro electoral. Y hubo entonces muchos jóvenes venezolanos que entre el 16 de abril del 2012 y el 15 de febrero de 2013 se estuvieron inscribiendo en ese registro, es decir, durante casi un año, ¿verdad? Se estuvieron inscribiendo en ese registro. Pues ese registro estaba en línea, incluso uno lo podía consultar en línea y estaban los datos actualizados, los nuevos jóvenes se veían reflejados en el registro, podían tener acceso a la información en el centro de votación de registro, etcétera. Y a pesar de que ese registro existía y ya estaba el proceso de auditoría de ese registro ejecutándose durante el mes de marzo, y que se tenía la auditoría prevista para el mes de marzo y los principios del mes de abril, la primera quincena del mes de abril, resulta que ese no es el registro que se va a utilizar para las elecciones del 14 de abril, sino que el registro que se va a utilizar para las elecciones del 14 de abril, por decisión del CNE, va a ser el registro electoral del 7 de octubre, es decir, el registro electoral que cerró el 15 de abril del año pasado. En otras palabras, en palabras mucho más sencillas, el 14 de abril nosotros vamos a votar con un registro electoral, con una fotografía del registro electoral que cerró hace un año, el 15 de abril de 2012, lo cual deja por fuera a muchísima gente joven. A pesar de que el CNE tenía actualizado, disponible, en línea, publicado en línea en la página web, y las personas podían consultar en la página web, tenía otro registro más actualizado que podía utilizar en esas elecciones del 14 de abril. Y eso entonces viola los derechos al voto, a la participación política, al sufragio, que tienen muchos jóvenes. Entonces, en representación de un grupo de jóvenes que se ha manifestado en contra de esto, y de muchos jóvenes que han estado escribiéndome constantemente en mi cuenta Twitter denunciando esta violación, pues a solicitud de ellos yo preparé una acción de amparo constitucional denunciando esta violación constitucional para que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia le ordene al CNE, y todavía estamos a tiempo de ello,
todavía estamos a tiempo de que se tome esa decisión, no utilizar el registro electoral que cortó el 15 de abril del año 2012, sino utilizar el registro electoral que tuvo como fecha de corte el 15 de febrero del año 2013, para garantizar la votación de estas personas que han quedado excluidas inconstitucionalmente del registro electoral. Sí, o sea, en definitiva, doctor, el asunto es más grave de lo que nos imaginamos, muchos venezolanos, porque hemos oído en estos días a estudiantes protestar, inclusive este jueves, mañana miércoles o el jueves hay una marcha organizada por el día jueves, es el jueves, organizada por estudiantes universitarios en apoyo pues a esos jóvenes que quedan fuera de la votación el 14, pero ellos han hecho especial hincapié, son los jóvenes que se inscribieron después del 7 de octubre, Sí, pero sí, repito, yo precisamente les estoy aclarando a ellos que el reclamo tiene que ser, es que a los jóvenes que se inscribieron después del 15 de abril, porque es más grave como tú lo acabas de decir correctamente. Sí, y tendría que haber una respuesta del TSJ en cuánto tiempo, doctor, ¿cuáles son sus expectativas, sus aspiraciones? A ver. Sí, efectivamente, esa pregunta es importante porque precisamente por eso ejercimos la vía del amparo constitucional. El amparo constitucional es una acción de tipo judicial que está prevista en nuestras leyes, en la Constitución. La Constitución dice directamente que es un procedimiento breve, sumario, eficaz, rápido, veloz, que se debe hacer inmediatamente, procesar inmediatamente. Entonces, según la ley, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, puede el amparo procesarse en cuestión de horas, de días y horas. Y por eso presentamos esto como una acción de amparo constitucional. Entonces, nosotros aspiramos, debería haber una respuesta del Tribunal Supremo de Justicia sobre esto a más tardar después de Semana Santa. O sea, como mucho, dándole, vamos a decir, el beneficio de que tengan su Semana Santa, a pesar de que la ley de amparo dice que todo día y hora es hábil en materia de amparo, incluyendo sábado y domingo y días feriados. A pesar de eso, bueno, vamos a partir de la base de que el Tribunal Supremo de Justicia, como hace todos los años, se tome la semana completa, porque no es que se toma solamente jueves y viernes. El Tribunal Supremo de Justicia y los magistrados se dan una semana completa de vacaciones desde el lunes hasta el domingo de resurrección. Siempre lo hacen. Entonces, partiendo de esa realidad, bueno, vamos a darle ese beneficio, que no debería ser así, pero bueno, que se vayan de vacaciones durante toda esta semana. Bueno, entonces ellos deberían estarse pronunciando la semana después de Semana Santa, conforme a los plazos establecidos en la jurisprudencia del tribunal, en la Constitución y en la ley. Sí, en algunos casos el TSJ decide muy rápido, ¿no? Con una celeridad impresionante, bueno, pero en otros... En cuestión de horas, vimos cómo se decidió el tema el 9 de enero de la juramentación del presidente Chávez, que no se pudo realizar, y en cuestión de horas se decidió el tema de la juramentación de Nicolás Maduro. Es decir, si en cuestión de horas eso se decidió, yo creo que en cuestión de horas eso se puede decidir, máxime cuando es un asunto que afecta a muchos venezolanos. Y aquí estamos hablando de venezolanos, independientemente de su vamos a decir, de su tipo de participación política, de su ideología política, de su inclinación política, porque ahí se ven afectados jóvenes que pueden votar potencialmente por Nicolás Maduro, como jóvenes que pueden potencialmente votar por Enrique Capriles, como jóvenes que pueden votar por María Bolívar, como jóvenes que pueden votar por cualquiera de los otros candidatos que están postulados a presidente de la República legalmente según el CNE. En definitiva, no hay un distingo político, aquí se trata de derecho a todos por igual, independientemente de cuál sea la intención de voto que ellos tengan. O sea, en definitiva, doctor, no solamente votantes que se encuentran en el extranjero están en el limbo, sino también venezolanos que residen en nuestro país, pues, ¿no? Sí, claro, por eso. Nosotros presentamos ya la semana pasada una acción con respecto a aquellos venezolanos que están en Miami, en Florida, y que lamentablemente el gobierno les cerró el centro de votación y los obliga a viajar a New Orleans, y esta vez estamos ejerciendo este amparo en representación de todos estos jóvenes incluidos, porque hay que tomar conciencia de que los derechos, como hablábamos en una anterior oportunidad, hay que defenderlos. Hay que de alguna manera hacerlos valer. Y entonces, este tipo de situaciones hay que
plantearlas, institucionalmente canalizarlas. Estamos utilizando las vías institucionales, las vías constitucionales, las acciones legales. Esperemos que las instituciones respondan conforme a la Constitución, que cumplan con el deber de defender la Constitución y que garanticen el derecho al voto de todos, en este caso, pues, de lo que se presentó hoy, de muchos jóvenes venezolanos que a mí me han llamado, de gente del Táchira, de Mérida, de Trujillo, de Ciudad Bolívar, de todos los estados, diciéndome, tengo ese problema, no tengo dinero para ir a Caracas porque yo tengo 18 años, 19 años, no tengo los recursos para trasladarme a Caracas, pero tengo ese problema, yo quisiera que tomen en cuenta mi voto, yo me inscribí y no es posible que yo habiéndome inscrito el año pasado yo no pueda votar el 14 de abril. Sí, definitivamente en materia electoral venezolano que está en el limbo. Aprovecho, y es muy lamentable, pues, aprovecho, doctor, para consultar esto con usted. Destaca en la página de Globovisión a esta hora, el diputado Marquina dice que el TSJ debe revisar sentencia que permite a Nicolás ser presidente y candidato al mismo tiempo. Y destaca la nota que a juicio del diputado de la Asamblea Nacional por un Nuevo Tiempo, la decisión de la Sala Constitucional invade competencias del Poder Electoral. ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, esa es una posición, vamos a decir, desde el punto de vista político que sostiene el diputado Marquina, que entiendo pues que se plantee desde el punto de vista político y está libre de hacerlo, me parece que puede hacerlo. Yo sí creo que allí hay una invasión de competencia, una usurpación, vamos a funciones, que es el término jurídicamente correcto, no es con respecto a las funciones o las atribuciones del CNI. Aquí quien debía decidir constitucionalmente, mediante un debate en plenaria, abierto y democrático, con participación de oposición, cuál debía ser la condición que debía mantener el vicepresidente ejecutivo mientras se realizan las elecciones, es a la Asamblea Nacional. Ese órgano, el órgano político, el órgano que tiene la representación política, la legitimación política, la representatividad desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, para poder tomar una decisión con respecto al papel que tenía que jugar Nicolás Maduro, debía jugar Nicolás Maduro después de la muerte del presidente de la República, habida cuenta de que el presidente de la República no había sido juramentado. Si somos estrictos, el papel le correspondía a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional le correspondía era declarar la vacante absoluta por una parte y juramentar como presidente encargado de la presidencia al presidente de la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que la Asamblea Nacional ni siquiera se convocó a una sesión para debatir el tema. Una sesión porque lo que hubo fue una juramentación sin debate. Sí, doctor, destaca, disculpe, en la página, en la nota de Globo, dice Marquina, disculpe que le interrumpa, que la sentencia del TSJ desconoce la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que en su artículo 58 establece como única excepción para que un ciudadano se postule sin separarse de su cargo, que haya sido electo por votación popular y aspire a la reelección. Y dice más adelante que nunca Maduro fue electo popularmente y por lo tanto no cumple lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y según Marquina, pues apegado a lo que dice la Ley de Procesos Electorales, debe separarse de su cargo para postularse como candidato presidencial. Efectivamente, esa es una consecuencia del error inicial que se cometió. Al no haberse juramentado al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, como presidente encargado, entonces nace toda esta confusión jurídica que trató de resolver malamente la Sala Constitucional con esa sentencia que hace referencia el diputado Marquina. Es decir, al haberse encargado de la presidencia de una persona equivocada, que no debía ser Nicolás Maduro, sino Diosdado Cabello, resulta que se armó toda esta estrategia jurídica según la cual, entonces, juramentando a Nicolás Maduro, él se separa de la vicepresidencia ejecutiva de la República, nombra un nuevo vicepresidente ejecutivo, deja de ser vicepresidente ejecutivo y pasa a ser presidente encargado, y como presidente encargado se le permite a través de la sentencia que participar como candidato presidencial y a la vez ejercer funciones de presidente encargado.
Entonces eso no solamente plantea un tema constitucional grave que está allí pues presente y que hemos comentado, sino plantea, como bien dice el diputado Marquina, y en eso ahí sí tiene la razón, en ese punto, el diputado Marquina, sí plantea el tema de que hay una violación concreta a la ley de procesos electorales, porque efectivamente la ley de procesos electorales prevé que un mandatario en un cargo de elección popular pueda someterse a reelección y ser a la vez candidato ejerciendo el cargo, siempre y cuando ese cargo él haya accedido por la vía popular, por la vía del voto popular. Esa es la razón por la cual Chávez podía ser presidente en ejercicio y desde la presidencia de la República, como había sido electo popularmente, ser candidato a la vez. Sí. Y así el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, pudo, como gobernador de Miranda, en diciembre, en ejercicio de la gobernación de Miranda, ser candidato a la gobernación de Miranda y ser reelecto gobernador del estado de Miranda. O sea, ese es el principio establecido. Aquí resulta que hoy en día está ocupando Nicolás Maduro la presidencia encargada de la República por una decisión inconstitucional de la Asamblea Nacional, pero más allá de la decisión inconstitucional de la Asamblea Nacional está el caso de que él nunca fue electo por el voto popular. Sí. Y entonces, como no fue electo por el voto popular, entonces él cae en la prohibición de la ley de procesos electorales, y por eso la sentencia es una sentencia que yo creo que se hizo como un traje a la medida de Nicolás Maduro para permitirlo ser presidente, encargado y candidato a la vez, y en eso sí, efectivamente, tiene razón el diputado Marquina, pero es consecuencia de una serie de errores que ya se vienen arrastrando desde el punto de vista constitucional desde la sentencia del 9 de enero de 2013, que resolvió el tema de la solicitud que hizo el presidente de la República, que en paz descanse Hugo Chávez, para no asistir al acto de juramentación previsto para el 10 de enero. Doctor, muchísimas gracias, ¿no? Un abrazo. Gracias por atendernos. Encantado. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, doctor. Feliz noche. 7:33. El doctor José Vicente Aro, especialista en Derecho Constitucional. Tenemos que ir a la